Irene es farmacéutica, es doctora en veterinaria, que por eso está aquí para hablar de este tema que es mitad farmacéutico, mitad veterinario. Ha trabajado un montón de años en Esteve, también pasó por Basserman, después Ecufarma y bueno, y hasta aquí ha llegado. Y bueno, gracias Irene, porque cuando se lo dijimos dice, hombre, es un tema un poco distinto, ¿eh? Pero sí, pero lo ha aceptado y vamos a hablar sobre zoonosis y transmisión de enfermedades animales humanos, que sabéis que es un tema muy de moda. Ahora además han dicho que sí, que no es un virus que ha salido del laboratorio, sino que de verdad ha salido de un animal, así que Irene nos va a ilustrar. Si por favor, si no oís, nos lo decís, y si no, poned el micro en silencio. Gracias. Primero, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a estas tertulias farmacéuticas. Realmente, claro, este tema está acabado de farmacia, veterinaria, medicina, o sea, es un campo un poco complejo, pero no es que sea yo especialista en zoonosis, pero intentaré daros unas pinceladas de lo que son las zoonosis, lo que representan, cómo se clasifican y un poco por qué hemos llegado, digamos, a una pandemia como la que hemos tenido por un origen zoonótico, ¿no? Creo que es un tema interesante, complejo. Solo deciros que en la Universidad Autónoma hay un máster específico de zoonosis, o sea, para que os deis un poco cuenta de hasta qué punto es difícil llegar a comprender todo el tema, ¿no? Entonces, bueno, he estructurado un poco lo que es la presentación en diferentes apartados, un poco de entrada de lo que es el conocimiento de las zoonosis, que son, ¿no? Por qué se originan, porque han aumentado últimamente las zoonosis, por qué son importantes, que yo creo que ya lo sabemos. Después, como hay tantísimas, ya veréis, es un listado, pero no, ni mucho menos voy a profundizar en todas porque hay un montón, y entonces he escogido unas cuantas que sean representativas por las características. No se ve bien, ¿eh? Una zoonosis, ¿no? Y según la OMS, que es quien hizo la definición de zoonosis hace muchos años, y aún es vigente esta definición, se denomina zoonosis a toda enfermedad o infección que se transmite naturalmente de los animales vertebrados a la especie humana o viceversa. Esta definición, que es sencilla, presenta unas limitaciones, pero sí que es muy clara para entender que estamos hablando de enfermedades de transmisión de animal a la especie humana. ¿Qué limitaciones podrían tener la definición? Pues, por ejemplo, no tiene en cuenta las zoonosis que se adquieren por ingesta de alimentos de origen animal, ¿vale? No estarían incluidas. Igualmente, las que son adquiridas por transmisión de vectores, ¿de acuerdo? Pero sí que va bien como definición. Esta diapositiva lo que quiere indicar es que un 60% de las enfermedades humanas transmisibles son zoonóticas. De cinco nuevas enfermedades que aparecen anualmente, 3 son de origen animal. Y el 75% de los agentes patógenos de enfermedades emergentes, de enfermedades infecciosas, tienen origen animal. Esto ya es indicativo de lo que estamos hablando y tiene mucha relevancia. Vamos a mirar un poco por qué se originan las zoonosis. Tenemos que pensar que, por ejemplo, hay la teoría de Pawlowski del año 39, que lo que indica es que, en general, en el ecosistema, o sea, hay un equilibrio donde el patógeno circula libremente entre un animal reservorio, hospedador, vector. De esto nosotros no nos enteramos, digamos. Esto es el ciclo biológico y normal, y es un ciclo que no presenta ninguna anomalía. El problema está en cuando se rompe en algún punto este equilibrio y este patógeno entra en contacto con la especie humana. Aquí es cuando salta la alarma y se crea una situación de emergencia, ¿vale? Esta emergencia viene condicionada por
normalmente por la suma de factores. ¿Por qué pasa este salto, digamos, de un animal, digamos, a las personas? Pues, ¿qué factores pueden ser que se estaban en equilibrio de este salto? Pues pueden ser desde factores genéticos y biológicos donde el patógeno muta, por ejemplo, o hay recombinaciones, o sea, hay una alteración en el mismo patógeno que hace que ese patógeno pase a ser infectante, digamos, o en el huésped, ¿no? Digamos que en el huésped, por cambios de la resistencia que tenía frente a los patógenos, hay algún cambio, o sea, en su sensibilidad, este patógeno puede pasar, ¿vale? Eso sería, digamos, si fueran genéticos y biológicos. Pero es que también pueden alterar, pueden influir factores desde un punto de vista ambientales y físicos, cambios en el clima, en la meteorología, también pueden haber, que esto ahora está que tenerlo muy en cuenta, alteraciones en los ecosistemas, cambios demográficos. Todos estos factores son los que, de una manera, son aditivos y facilitan ese paso. Pero uno de los más importantes son los factores sociales, políticos y económicos, donde es la misma especie humana la que va a facilitar este paso, ¿no? De entrada, por el hecho de que actualmente hay mucho más contacto entre las personas, digamos, de distintas zonas, gentes que ya tenían resistencia, a lo mejor se mezclan con gente que no tenían resistencia a ese patógeno, porque ahora estamos en un mundo global, que se viaja, la economía es global, y después, claro, si esto se junta, pues en diferencias sociales, ¿no? Zonas muy pobres en que no se tienen en cuenta medidas higiénicas, o sea, cuando más factores vamos a sumar para inducir una zoonosis, pues más fácil es que se dé, ¿vale? Podríamos decir que actualmente han aumentado mucho las zoonosis y se ha visto que son principalmente porque se han juntado una serie de factores, ¿no? Hay un aumento de deforestación en el mundo que facilita que especies salvajes cambien de hábitat, ¿no? Hay más presencia, o sea, hay más facilitación de las especies con la especie humana, la globalización que decíamos, que facilita el tema, y el cambio climático, ¿vale? Por eso, si miráis esta diapositiva, lo que se ha visto es que cada vez hay más aumento de patógenos que comparten más animales, ¿vale? O sea, patógenos que antes fueron creados estaban solo reptiles, ahora se han visto que los mamíferos también los tienen, primates también, o sea, hay un aumento considerable de patógenos interespecies. Esto es así, ¿vale? Pero también se ha observado que en el tema de la zoonosis hay unas zonas que hay que vigilar especialmente. Eso es lo que se llaman los hotspots, ¿no? Porque hay unas zonas que, por las características intrínsecas, por las características intrínsecas de esa zona, se ha visto que es donde hay más proliferación de zoonosis, ¿vale? Estas zonas van vinculadas, pues, a zonas generalmente con pobreza, no son específicamente, pero generalmente con pobreza, con unas condiciones climáticas que propician el cambio, y son las zonas donde se tendrá que estar más alerta, ¿vale? Podríamos decir que ¿por qué son importantes las zoonosis? Pues porque hay más de 250 enfermedades importantes que son zoonóticas, ¿vale? Y tiene un doble impacto esta importancia. Primero, por la afectación de la salud humana, pero después también hay que tener en cuenta que tiene un impacto económico importante las zoonosis, porque ya desde el punto de vista de mortalidad, morbilidad también en animales de abasto, ¿vale? Aparte de las personas y todo, pensar que en una zona, por ejemplo en la gripe aviar, se sacrificaron millones de aves con el coste económico que representaba. Por decir un ejemplo, digamos,
fuera de lo que es el COVID, ¿no? Y después hay que tener en cuenta el coste que lo estamos sufriendo de lo que es de los programas de control y erradicación de una zoonosis, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de enfermedades importantes. ¿Cómo se quita esto? Ah, vale. Vale. ¿Cómo se clasifican las zoonosis? Pues hay muchas clasificaciones de zoonosis, porque pueden ser clasificaciones si se tiene en cuenta el agente etiológico, que es la causa. Podrías agrupar todas las que son de protozoos, las de bacterias y tal. Después, según el modo de transmisión de la zoonosis, si se adquiere por alimentos, si es a través de vectores, si es directa. Después, si es en una zona concreta o no, si es emergente, por ejemplo, si es nueva, emergente nueva, o reemergente. Es una zoonosis que hubo hace muchos años y que esto también está pasando y ahora, por el cambio de circunstancias, vuelve a estar presente, ¿no? También se puede clasificar según la categoría del personal que implicado en la zoonosis, si es una zoonosis que solo se da en el caso de gente que está en contacto directo con los animales, todo lo que es los manipuladores o los veterinarios, pero no se da en otros campos, ¿vale? Y después, si es una zoonosis de transmisibilidad de persona a persona, o la persona es el huésped final, ¿vale? También se pueden categorizar las zoonosis, con ortozoonosis y tal, pero mejor las veremos con un ejemplo que estos nombres, digamos, luego no los recordamos. ¿Qué son las ortozoonosis? Pues son las zoonosis en que la persona adquiere la enfermedad por contacto directo con el patógeno, ¿vale? Y he puesto dos ejemplos que visualizan más este caso. Por ejemplo, la brucelosis. La brucelosis, que implica que las vacas contaminadas con el microorganismo pueden contaminar a las personas que tienen trato directo con la vaca infectada, que seríamos aquello ocupacional que hemos dicho antes, o podríamos adquirir la brucelosis por ingesta de alimentos que contengan la bacteria procedente de estas vacas contaminadas, como son la leche y los quesos. Otro ejemplo sería la rabia, que en la rabia el patógeno la persona lo adquiere por mordedura de una rata, ¿vale? O sea que esto sería un ejemplo de ortozoonosis. Ciclozoonosis. Aquí un ejemplo que hay es la telmiasis, porque aquí implica que tanto las personas como los animales tienen una parte del ciclo completo del patógeno, ¿vale? En este caso es un parásito, ¿vale? Y entonces, para que se cumpla todo el ciclo, voy admitiendo, necesita el animal, ¿vale? El animal reservorio y a la vez que interviene en el ciclo, ¿no? Para completarlo. Luego, las zoonosis o ferozoonosis o metazoonosis se refieren a aquellas enfermedades, estas son un poquito más complejas porque aparte del animal vertebrado y el hombre, tiene que intervenir un vector, ¿vale? Un vector que es un insecto o un artrópodo o así. Por ejemplo, recordaréis la peste bubónica, que la peste bubónica, las ratas infectadas transmitían la enfermedad a través de una pulga. La pulga, al picar, digamos, la rata contaminada, luego picar un ser humano, transmitía la enfermedad. Y ya sabemos las consecuencias que tuvo. La enfermedad de Lyme también sería igual que la de la peste bubónica, pero aquí el vector es una garrapata, ¿vale? Y es también una zoonosis infecciosa, ¿vale? Y aún habría la saprozoonosis, que aquí el ser humano se contamina por la ingesta de vegetales contaminados con heces, digamos, de animales que están enfermos, con por ejemplo la listeriosis
pues de listeria, ¿vale? Esto sería otra transmisión. Aquí he querido destacar que, iré pasando diapositivas, que hay un montón de enfermedades zoonóticas, ¿vale? Desde las que están remarcadas, luego haré algún inciso en ellas, porque creo que pueden ser interesantes, pero desde la fiebre aviar, la enfermedad de las vacas locas, la anisakis, bueno, muchísimas, ¿vale? Y ya empezamos a nombrar el COVID-19, que le he hecho un apartado especial porque me he imaginado que era uno de los motivos de la charla, ¿no? Pero hay muchas enfermedades zoonóticas, ¿eh? Como podéis ver, giardiasis, o sea, hay de más graves, hay menos graves, digamos, hay mortales, hay simplemente que la persona enferma, pero hay tratamiento y se cura, o sea, que hay un abanico muy grande de enfermedades zoonóticas, ¿vale? Aquí he pasado unas cuantas para que veáis que hay muchas, y que algunas os sonarán, ¿no? Pero nos vamos a centrar en unas cuantas que a la vez van a ser representativas, digamos, no en algunas por la mortalidad, otras no tanto, otras por las características de la zoonosis misma, ¿no? Por ejemplo, empezaremos con la enfermedad de las vacas locas, para que veáis que esta enfermedad, o sea, se dio en el año 1995, ¿sí? Fue cuando salió, digamos, el brote, porque la enfermedad en sí ya estaba, las personas podían tener esta enfermedad. Lo que pasa es que para adquirirla era de una forma genética o circunstancial, pero no se correlacionaba con el hecho de que pudiera ser una zoonosis. Y esto empezó porque las vacas de Reino Unido, bastantes vacas de Reino Unido, empezaron a tener comportamientos anómalos, que por eso decían lo de las vacas locas, ¿no? Y el estudio de las vacas se correlacionó con el hecho de que había personas que empezó a aumentarse esta enfermedad, que era una enfermedad rarísima, que es una enfermedad que la transmisión es por prión. El prión es una proteína anómala que, como es anómala, el cuerpo, en este caso el cuerpo humano o el cuerpo de las vacas, lo que hace es que la multiplica, pero claro, es una proteína que no sirve para nada. Con la cual cosa se acumula el cerebro, que no se puede expulsar y genera encefalitis. Y las encefalitis en general son muy graves, ¿vale? Entonces, aquí se correlacionó, aquí el estudio de lo que decíamos, multidisciplinar, entre los veterinarios, los médicos y todos y tal, llegaron a la conclusión que lo que les pasaba a las vacas estaba correlacionado con el aumento en las personas y que había llegado al canal alimentario partes de vacas que tenían esta enfermedad, ¿vale? Quizá en estados muy incipientes no se habían dado cuenta y habían llegado. Claro, todo esto era muy grave, además ya sabéis que tuvo muchas repercusiones, fue un pico importante, lo hicimos en el 92 y en el 93, pero ¿por qué lo he puesto aquí? Porque esta alarma que se creó en su momento hizo que los gobiernos, ¿vale?, de muchos países regularan un montón, digamos, de cosas a tener en cuenta y prohibiciones para que esto no pasara, ¿no? Y de entrada, haciendo unos controles exhaustivos de todas las importaciones de ganado vacuno que llegaban a los estados. Más, se analizaban qué comían los animales, porque también se vio que seguramente el brote vino de los piensos contaminados en las vacas de Reino Unido. Y es porque los piensos se utilizaban detritos, digamos, de animales que podían estar infectados, ¿vale? Pues todo esto se empezó a regular, controlar, y un requerimiento que lo he puesto porque los que estáis en la industria lo sabéis, pues por ejemplo, las certificaciones que todos los componentes deben de llevar tienen que estar libres de TSE. O sea, todo esto vino del momento de la epidemia que hubo entonces y que aún es vigente.
Pero todo esto tuvo éxito y se controló el brote. Por tanto, le he puesto como ejemplo de que cuando se toman medidas eficaces y tal, las zoonosis se pueden controlar. Porque decir que una zoonosis no va a volver a ocurrir no se puede decir. Pero de entrada ese brote se controló. Y a partir de ahí, digamos, se ha disminuido mucho. El otro es el anisakis. Lo he puesto porque está en boca de muchos y afecta, digamos. Quiero un poco adentrarme en el funcionamiento de esta zoonosis, ¿no? Aquí el agente patógeno es un nemátodo, la anisakis, ¿vale? Entonces, ya sabemos que la adquisición, digamos, de la enfermedad es por ingesta de carne de pescado que contiene larvas de este gusano, por decirlo así, ¿vale? También se ha visto que tienen que estar, pues estos pescados tienen que estar crudos porque si se tratan bien, que para tratarlo bien tienen que estar a menos 20 grados durante 5 días o más de 60 grados, ¿vale? Para destruirlo, no nos tiene por qué afectar la enfermedad, ¿vale? Pero como a veces no se hace bien, pues se ha visto un incremento bastante considerable de anasiquiasis, que es la enfermedad producida por el anisakis, ¿no? Y también se ha visto que ¿por qué ha aumentado tanto? Pues bueno, principalmente por dos motivos. Uno es porque las tendencias gastronómicas actuales de comer tanto sushi y todo esto, pues hace que sea más fácil comer pescado crudo y que esté contaminado. Y después, que quizá yo creo que es una que hay que tener en cuenta y es muy importante, es que se ha visto que el 88% de los pescados capturados, ¿vale?, contienen larvas de anisakis. Yo creo que es impresionante. Y esto es debido a una cosa que se ha visto posteriormente, y es que actualmente las pescas, las grandes pescas, se hacen con buques pesqueros enormes que ya tratan, digamos, los pescados, digamos, en el mismo buque. ¿Y qué hacen? O sea, vale, lo congelan los pescados, pero evisceran y devuelven al mar las vísceras. Claro, esto, pensad que con toneladas estamos introduciendo en el mar un montón de larvas y aumentando el circuito. Que el circuito del anisakis es este, ¿vale? Sería, si no interviniera las personas, el circuito sería que los mamíferos marinos excretan, digamos, los huevos, normalmente están contaminados, están en el círculo y tal, excretan los huevos en el mar pasan a larvas, las larvas son comidas por crustáceos, los crustáceos son comidos por pescados y los pescados son los que accidentalmente, si contienen las larvas, podrían llegar a la especie humana. Pero aquí la especie humana es un huésped accidental, no interviene para nada en el círculo, digamos, biológico, pero sí que sufre la enfermedad. No es una enfermedad muy grave, pero dolores abdominales, sobre todo tal, vómitos, pero en determinadas personas se convierte en grave porque si eres alérgico a un componente de la anisakis y se da con cierta frecuencia, precisamente como es un elemento diferente, pues se puede dar, ¿vale? La leishmaniosis. La leishmaniosis la he introducido aquí como ejemplo porque es una patología, primero porque el huésped es diferente. Hemos hablado de un nemátodo, de un prión, y aquí es un protozoo, ¿vale? Y también origina zoonosis, ¿vale?, cuando entra en contacto con el hombre. Sabemos que hay 3 tipos de leishmaniosis que están muy vinculadas a áreas en el hombre, sobre todo en África, en México. Bueno, tenemos un mapa de donde hay más leishmaniosis. Pero lo que sí que es verdad es que las especies animales, digamos, que es el perro, el reservorio, digamos, principal de la leishmania, claro, es un animal de compañía, que está muy cerca del hombre aquí. Y la leishmania
es de difícil tratamiento en el perro. Y además el perro es prácticamente imposible erradicarlo. Una vez se contamina con la leishmaniosis, es muy difícil el tratamiento y que sea total, ¿vale? En el ciclo de la leishmania intervienen los animales, como hemos dicho, y aquí cerca de nosotros sería el perro, y entonces, si os acordáis un poco de parasitología, hay el parásito protozoo, presenta una forma mastigota que en los animales se multiplica en los macrófagos, ¿vale? Entonces, cuando un flebotomo, que es el vector que transmite la enfermedad del animal a las personas, que el flebotomo también se llama mosca de arena, es como un mosquito un poco lento, no es un mosquito, ¿vale? Pica un animal que con la sangre se lleva estos macrófagos contaminados, el vector lo que hace es pasar la forma amastigota a promastigota, que es la infectante. Y esa sangre que la tiene preparada el mosquito, cuando pica a otro animal o a la especie humana, transmite la enfermedad, ¿vale? Por tanto, es también una caracterización un poco diferente de las otras, ¿no? Como he dicho antes, es una enfermedad que viene muy vinculada a la expansión de la misma a la presencia del vector, ¿vale? En zonas muy frías este vector no se encuentra y no hay ningún caso de leishmaniosis, ¿vale? Se concentra más en las áreas calurosas y donde haya una presencia abundante del vector, ¿vale? Esto es un mapa de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se trata, con qué profilaxis puede tener la leishmaniosis? Pues sería luchar contra los vectores, por ejemplo, que en algunas zoonosis se ha hecho así, o sea, intentar erradicar el vector para que no llegue la enfermedad, intentar también, como profilaxis, diagnosticar y tratar cuanto más antes posible la enfermedad, luchar contra los reservorios, pero lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Que son los perros, que son animales de compañía, pues es duro, ¿no? El tema. Y se está investigando en vacunas. Actualmente ya hay alguna vacuna, pero los resultados aún no son lo esperables que desearíamos. También hay fármacos para los perros, que en este caso estoy involucrada en la investigación del mismo, que lo que hacen es aumentar las defensas, digamos, o sea, la protección de los macrófagos para que no prolifere la enfermedad, ¿no? Con resultados muy satisfactorios. Actualmente el tratamiento para la leishmaniosis son fármacos que son bastante tóxicos, porque el antimoniato de meglumina, cetoricina y tal, no se ha prosperado en nuevos tratamientos, y el problema que tienen los mismos es que crean resistencias. La leishmania tiene resistencias. Vale. Antes de pasar a los otros ejemplos, quería poner esta para que veáis cuáles son las enfermedades zoonóticas que causan más mortalidad mundial, ¿vale? Veréis que algunas no nos son muy conocidas, o sí, nos pueden sonar, porque son bastante específicas de las zonas endémicas con África, ¿no? La fiebre hemorrágica de Crimea del Congo, ébola, la fiebre del Lassa, el MERS, que es un coronavirus, la fiebre del Valle del Rift, la fiebre del Zika, la del Nipah, el COVID-19. ¿Qué tienen en común estas? Espera. Ay, madre. Espera. Perdón. ¿Qué tienen en común? Pues que todas estas enfermedades zoonóticas son de origen vírico, ¿vale? Por tanto, y esto ya nos pone de manifiesto de qué vamos a terminar hablando, ¿no? Mirad, este cuadro es muy interesante porque refleja las enfermedades emergentes, digamos, que ha habido desde los años 1920,
¿vale? Y que podemos encontrar desde la fiebre del Nilo, o sea, cuando han ido apareciendo las diferentes enfermedades, y en este periodo, de todas ellas, que todas son importantes, todas son víricas, excepto el punto este de la epidemia que hemos comentado, de las vacas locas, ¿vale? Pero es que además hay otro dato muy característico, que es que de todas ellas, las que están en la parte de arriba, todas son originarias por coronavirus, ¿vale? Por eso, con los coronavirus hay que estar alerta. O sea, que aparte del COVID-19 ya habían causado otras enfermedades zoonóticas, ¿vale? Hablando de las enfermedades que se transmiten, que el patógeno es un virus, una que también tenemos que comentar es el ébola. El ébola, que el patógeno se llama ébola y es de la familia de los Viridae, está muy concentrado en la República del Congo, los brotes, pero aquí sí que se ha visto que el animal reservorio es el murciélago, ¿vale? Aunque hubo un brote muy fuerte en el 2001 y 2003 en que murieron bastantes gorilas y chimpancés y se creyó que también eran transmisores de la enfermedad, posteriormente se vieron que fueron como víctimas de la enfermedad, porque todos terminaban muriendo. No eran un canal intermedio para seguir proliferando como era el murciélago. No. Ellos morían igual que morían la mayoría de las personas que cogían la enfermedad. Es una enfermedad muy grave que, si bien empieza con fiebre, dolor de cabeza y tal, después se desarrolla una serie de hemorragias que hace que tenga una mortalidad muy elevada, ¿no? El mecanismo de transmisión de esta zoonosis es por contacto directo, ¿vale? O sea, tiene que haber un contacto directo entre sangres o entre fluidos de las personas contaminadas a las otras personas, o ha tenido que haber un contacto directo con un murciélago infectado en un momento concreto. Entonces, que una vez se instaura en las personas, como no se termina de aniquilar, pues las personas que van quedando son las que van transmitiendo la enfermedad, ¿vale? El tratamiento del ébola son antivíricos, ¿vale? La prevención, una vez hay un caso de ébola, es importantísimo el aislamiento, porque hemos dicho que es contagioso. No es que sea tan transmisible como el COVID o como otras, ¿vale? Pero claro, si no se dan las condiciones higiénicas para que haya aislamiento, pues, y de distanciamiento, pues la enfermedad se propaga. Y es muy grave. Se tiene que vigilar sobre todo, por ejemplo, el encierro de los... Porque aún en fase, cuando estén muertos, aún son transmisibles estos virus. O sea que es bastante grave. Se aprobó una vacuna en el 2015 que da un poco de esperanza para poder controlar, no digo erradicar, pero controlar la enfermedad, ¿vale? Los resultados son esperanzadores, pero aún faltan resultados, ¿vale? Como hemos dicho, es una enfermedad, aquí hay el mapa, que es bastante, se centraliza en esta zona en concreto del Congo y los países de al lado. La he puesto aquí porque, mirando todas las enfermedades zoonóticas, esta es la que presenta más tasa de mortalidad. O sea, la zoonosis más mortífera actualmente es el ébola. Y afortunadamente la transmisión no es tan alta como otras enfermedades zoonóticas, ¿vale? Y bueno, ya llegamos al COVID, al famoso COVID-19, que aún estamos aquí luchando con el mismo. Es una enfermedad zoonótica de origen vírico, ¿vale? Por el SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Lo que sabemos, así a título de resumen, aunque seguramente sabréis más que yo, a título de resumen, se originó en Wuhan, China, y aún no se ha podido confirmar que sean los murciélagos los que iniciaron la enfermedad. Pero sí que se ha visto que tanto los murciélagos como los pangolines tienen coronavirus muy parecidos a los que nos afectan, es decir, que podría haber sido una mutación de los mismos,
la que hubiera saltado al hombre, ¿vale? La sintomatología ya la conocéis, una vez se coge la enfermedad, pues, fiebre, tos, mialgia y tal, y los casos graves, pues ya sabéis que son las neumonías y por desgracia las muertes. El mecanismo de transmisión son las microgotas de Flusen y el ciclo epidemiológico, pues ya lo conocéis, ¿vale? De un reservorio desconocido, actualmente tenemos que decir desconocido hasta que no se confirme, ¿vale? Saltó al hombre y el hombre lo ha propagado. Aquí lo que hay que destacar es que la tasa de propagación es alta, y por eso también el coronavirus se ha convertido en epidemia, ¿no? Porque he puesto la tasa, que ya sabéis que es variable por las medidas que se toman y por todo, o sea, el R0 es el valor de la propagación que hemos visto que va variando, pero de entrada un promedio de 2,5 a nivel mundial está, ¿vale? Hay puntos incluso superiores a un 5, o sea, una persona contagia más de 5, que es mucho, aunque por eso se intenta disminuir de 1, ¿no? Y la tasa de mortalidad, claro, aquí no es muy alta, el problema ha sido la gran cantidad de gente que se ha contaminado. Y estos datos que los he traído para darlos, digamos, a día de hoy, asustan, porque se han declarado 440 millones de casos. Y esto ha implicado que ha habido 5,97 millones de muertes por el coronavirus, ¿vale? O sea, evidentemente es la enfermedad más importante que hemos tenido en muchísimos años, ¿vale? Y que aún a día de hoy no se ha controlado. Aunque ya sabemos que se han tomado una serie de medidas, estaba en la diapositiva, que afortunadamente a una velocidad de vértigo se han encontrado vacunas, se han desarrollado nuevos antivirales y todo esto gracias a la cooperación que ha habido para abordar esta enfermedad. ¿Cómo se debería abordar una posible zoonosis? Porque claro, aquí estamos hablando de las zoonosis conocidas, pero ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos estar alertas de una posible nueva zoonosis? Pues tenemos que estar alerta cuando aparece una nueva enfermedad animal, ¿vale? Cuando hay una enfermedad animal, tiene que haber un estudio completo, una vez se diagnostica, de su epidemiología. Es decir, si esa enfermedad animal, porque pues estamos hablando de zoonosis, tiene alguna posibilidad de saltar la barrera y pasar a humano. Al 100% no se puede saber, pero sí que cada vez se conocen los casos, tenemos ya el estudio de muchas enfermedades zoonóticas, y esto junto con los mapas de movimientos de los animales involucrados, si hay vector o no hay vector, todo esto se pueden modelizar similitudes y hacer un estudio para prever riesgos de esa posible enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que sobre todo cuando hay una nueva enfermedad, lo primero que se tendría que hacer por precaución es tomar medidas preventivas, ¿vale? Como no sabemos si esto va a pasar, pues lo ideal sería intentar controlar el brote que haya habido de esa nueva enfermedad en origen, ¿vale? Estudiarlo antes, digamos, de nada. O sea, lo otro sería además, pero primero de todo intentar cómo separarlo. Y aquí radica también un grave problema, que como no se conoce si va a tener ese alcance que luego puede ser que tenga o no, la inversión económica que representa controlar ese brote, pues los gobiernos a veces no están dispuestos a tomar. Aunque ahora haya más sensibilización después del tema del COVID, claro, este esfuerzo económico, como también pasó, si os acordáis, que hubo la gripe aviar y que también era coronavirus, y otras enfermedades, que hubo una alerta, en principio pareció así, incluso vacunas y todo nada y tal, y se controló.
Pues eso, entre comillas, hizo daño a la COVID, ¿no? Porque como ese punto en concreto pareció que no pasó a pandemia, pues que seríamos capaces de siempre controlarlo. Y el COVID ha demostrado que no siempre somos capaces, ¿no? Que se puede disparar el tema. Por eso, ¿cómo se pasa detrás del anterior? Vale. Por eso hay que abordar que tenemos toda una serie de retos de futuro para controlar las zoonosis. Desde el punto de vista, digamos, de la epidemiología, hay que tener en cuenta que la epidemiología va a tener que ser un estudio global. Es decir, aunque una enfermedad esté muy focalizada en una zona, se tiene que hacer esta generalización de qué puede pasar, si puede pasar a otras zonas o no, un estudio epidemiológico completo. Se tiene que acelerar los tiempos de diagnóstico, porque el tiempo es un factor importante en la propagación de las enfermedades, ¿vale? Hay que realizar tratamientos adecuados en origen, ¿vale? Para que no se disemine la enfermedad, ¿no? Y, bueno, a establecer métodos de urgencia para registro de fármacos si es una enfermedad nueva que podemos encontrar un fármaco que le vaya bien, o el registro de vacunas. Hay un tema de educación también, porque sobre todo en países en que no se tienen en cuenta medidas higiénicas, se tendría que educar para evitar posibles factores de riesgo, ¿no? Después, un factor que me hizo mucha gracia es de la comunicación. Tendría que ser la comunicación de los riesgos, tendría que ser realmente una medida que se tiene que tomar muy en serio. Cuando se comunica una nueva enfermedad, no te tiene que alarmar o no se tiene, o sea, se tiene que informar, y los informantes tienen que ser personas que realmente conozcan el campo. Porque también los alarmismos luego vienen en contra. Si damos alarma de todo, cuando venga realmente una enfermedad grave, pues no se hará caso, ¿no? Entonces, todo esto implica que ha salido una palabra que ya es de origen mundial, que es el One Health, una salud. Tenemos que olvidarnos de lo que es la medicina antigua, sino que tratar la medicina desde un punto de vista global, ¿vale? Una salud. Una salud quiere decir que tenemos que estar alerta desde de las enfermedades en los animales, en las personas, cómo evolucionan los ecosistemas. Y esto es lo que es una salud, porque todo está interrelacionado y todo puede ser motivo de una nueva zoonosis, ¿vale? Y hasta aquí he hecho un resumen de lo que eran las zoonosis, ¿vale? Si queréis que entremos en debate para comentar cosas sobre las zoonosis, espera. En primer lloc, vull que recordeu una cosa que teníem a Esteve, que dèiem la feina mal feta no té futur, la feina ben feta no té fronteres. Tu has fet una feina ben feta, et felicito cordialment i per molts anys. I llàstima que no he vingut perquè ahir vaig caure a terra i em vaig obrir una bretxa a la cella i estic baldat. Però vaja, t'he pogut seguir i moltes gràcies. Gracias, Ramón. Gracias. Si queréis comentar algo o incluso hacer una intervención. Sí. 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 Es decir, por ejemplo, el veterinario, sí. Sí, sí. Si detectara algo, ¿hay algún sistema? Sí, sí. Hay enfermedades que son de declaración obligatoria, igual que en las personas, en los animales igual, el veterinario tiene la obligación de hacer la declaración, ¿vale? Entonces, luego hay sistemas de alerta desde todos los departamentos de sanidad. Cuando llega una enfermedad de declaración obligatoria, pues hay que estudiarla, ¿de acuerdo? Eso sí.
Eso no... Bueno, por ejemplo, la rabia es de declaración obligatoria, ¿vale? Si hay un caso de rabia en un perro, dices, vale, no se ha traspasado a una persona, pero ya que la haya en un perro, es de declaración obligatoria, ¿vale? Sí. Cómo se ha interpretado las medidas que se han tomado, ¿no? Hemos visto que, claro, esto ha estado bastante en manos de los tecnólogos, pero por ejemplo en España hemos visto prácticamente, cosa que en otros países sí que ha existido, que haya habido veterinarios. En otros países, Sí que ha habido veterinarios. No se ha dado mucha visibilidad, pero yo que estoy en contacto con la Facultad de Veterinaria, resulta que los veterinarios son muy expertos en coronavirus. Son muy expertos en coronavirus, porque como el coronavirus afecta a muchas especies, digamos, de animales, sobre todo el cerdo, por ejemplo, y como el cerdo es un animal que está muy estudiado por el efecto de producción, el CRESA, que se llama CRESA, es una unidad que está vinculada a la Facultad de Veterinaria, son muy expertos en coronavirus. Y toda esta información es la que ha ayudado, digamos, a generar las vacunas. Porque en veterinaria, digamos, ya había vacunas, digamos, para los coronavirus, ¿vale? Y sí que ha habido interrelación. Quizá no se ha visibilizado mucho, porque los trabajos de los veterinarios a veces no son muy visibles, pero sí, y esto es un ejemplo, que es lo que decimos, que el abordaje multidisciplinar es el que ayuda a que todas las vertientes ayuden a controlar a las enfermedades, ¿no? Y en este caso, dentro de lo que cabe, aún ha habido colaboración, ¿vale? Pero sí. ¿Sabes algo de la vacuna? Bueno, la vacuna de IPRA, yo lo que sé, bueno, que no es ARN, digamos, sería como una vacuna clásica de las que es que IPRA, por ejemplo, es muy experta en realizar vacunas para enfermedades de los animales, porque como además es eso, es como la gripe que nos cambia cada año, así, pues en los animales igual. Entonces hay muchas vacunas en el mundo veterinario de producción, digamos, para pollos, para cerdos y tal. Y IPRAS son muy expertos. Y tienen mucha tecnología en este campo. Y entonces, en base a toda la tecnología y tal, el modelo de la vacuna de IPRA es, digamos, como clásico, pero que tiene lo que tengo entendido es que está dando muy buenos resultados. O sea, estamos, bueno, muy esperanzados de que salga una vacuna de aquí. Más cositas. ¿Pero alguien quiere hablar? ¿Aquí? Ah, mira. Vale. Bueno, como habéis visto, no creo que os haya sorprendido, pero sí que de alguna manera os haya ilustrado un poco la enfermedad, las enfermedades estas, ¿no? Y el tema este de que ahora que estamos ahora, ¿no? De que tenemos que estar alertas, ¿eh? Porque realmente esta enfermedad ha sido una pandemia, pero no nos garantiza nada, nadie que no vuelva a haber otra, ¿no? Porque además, y por eso yo creo que los virus son tan importantes, ¿no? Porque esta capacidad que tienen de mutar, pues claro, esto hace que el control sea muy difícil, muy difícil. Bueno, allí se tiene que estudiar más, claro. Sí, pues no, aún no, ¿eh?
he revisado porque para poderos daros, digamos, información así más reciente y no se terminan de, digamos, científicamente de confirmar que sea el murciélago. Aunque sí que es verdad que el murciélago presenta una gran variedad de virus en su interior. Es increíble. Es una especie realmente para vigilar, ¿no? Porque es fácil que sean ellos los que contaminen, ¿no? Pero bueno. Hablaba que había encontrado una especie de Vietnam de murciélago aún más cercano que los últimos coronavirus muy parecidos. Claro, sí, no, se está estudiando y esperemos que algún día se sepa, ¿no? Pero a día de hoy aún no está confirmado. No está confirmado. Irene, Sí. l'enfermetat de les vaques locas, Sí. Saps alguna cosa més? Perquè és un problema molt greu, eh? Sí, sí. És un índex molt baix, però, escolta, un tema molt greu, eh? Recordo l'eminent doctor Baselga, que era una eminència mundial, que la va dinyar. Sí. Y no tenemos. En mi familia también hemos tenido un familiar que ha muerto por esto el año pasado. O sea que. Bueno, esta enfermedad, como hemos visto, también se puede adquirir desde algún punto de vista genético o casual. O sea, bueno, igual que tenemos un cáncer, digamos, pues una anomalía de una proteína, digamos, puede ser. Es raro, pero no sé. Yo sí que leí que era por esta enfermedad, pero no he seguido el tema. Claro. No le achacaron absolutamente ni al laboratorio. Claro. Escolta, Irene, vull recalcar que has fet un resum i una sistemàtica molt bona, Felicitats. Gracias. No, la enfermedad esta es muy curiosa también, la de las vacas locas. Yo también leí que puede quedar como latente. Es decir, a lo mejor que podría ser un poco el caso, podría ser, que digamos, se tenga alguna proteína, digamos, anómala, pero que de alguna manera no entre en circuito, ¿no? No se desarrolle y en un momento dado de la vida, por algún motivo especial de la persona, digamos, lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, en el familiar que tuvimos en nuestro caso, había pasado el COVID. Y claro, qué casualidad que después del COVID le pasara esto. Entonces, no sé, no hay estudios, ¿no? Pero puede ser o no. O sea, es que hay mucho, tenemos desconocimiento en tantos campos y tantas cosas que no sabemos. Pero no sé si esto seguro. Después de la COVID se ha quedado un organismo o algo de vigilancia de los posibles coronavirus. Yo creo que como organismo no. Creo que como organismo tal, o sea, desde a partir de ahora este organismo se va a encargar de las enfermedades. Lo que sí que se ha visto es que se ha requerido una colaboración y cooperación internacional y se han abierto vías que antes no estaban y esperemos que estas vías fructifiquen, ¿no? en algún tipo de organismo que sea vigilante de todas ellas. Pero de momento, claro, cuando hay gobiernos diferentes, hay intereses diferentes y, bueno, tendría que ser la Organización Mundial de la Salud, que ya hemos visto lo que ha pasado, o organismos así generales. Esperemos que se habla de la vacuna digital. Esta vacuna valga para otros países, porque aquí estamos vacunados a un 90% casi. Sí. Espero que no haya que vacunarse cada año, porque si no, lo tenemos complicado. Espero que sea para esos países que están al 3% por debajo, que vaya bien, pero vamos, que están desarrollando más vacunas,
Sí. Esperemos que sea para otros países, porque ya digo, si tenemos que volver el año que viene, el que viene. Bueno, no se descarta, ¿eh? Ya, No se descarta que tengamos que tener revacunaciones. Bueno, ahora decía que con esta variedad ya vamos a llegar a un punto en que ya Esperemos. ser pandemia. Esperemos. Sí. De hecho, de la gripe hay que vacunarse cada año. Se vacuna por Sí. porcentaje. Ahora que a lo mejor sea una vacuna conjunta, que sea para la gripe, ¿no? Para coronavirus y tal, no, yo digo que no podría ser el caso, ¿no? Pero no sé cómo evolucionará. La población de riesgo. Sí, igual tampoco, entonces no requeriría una vacunación como... Exacto. Sí. Muy bien. Pues gracias. Pues si no hay preguntas, los que estáis al otro lado, les vamos a dar por acabada la sesión y bueno, otra vez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gracias, Irene. Adiós.